Bueno, hermanos, pues buenos días a todos y feliz año nuevo, que tenía ya ganas de veros, que hace ya pues por lo menos 2 semanas, creo, por ahí, que nos veo. Damos gracias al Señor. Cuando la iglesia se reúne toda junta, pues es un gozo, es una alegría, es una bendición, como dice su palabra. El Señor allí derrama bendición y vida eterna. Vamos a poner este tiempo otra vez delante del Señor. Señor, oramos para que tu palabra llegue a nuestras vidas, oramos para que seas tú ministrando nuestros corazones, Señor. Oramos para que tu Santo Espíritu, Señor, trate con nuestras vidas cada día, Padre. Te necesitamos, Señor, y queremos sobre todas las cosas bendecirte y postrar nuestro corazón y, si hace falta, nuestras rodillas también delante de tu presencia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, pues ahora no, porque ahora no está haciendo mucho tiempo, ¿no? Pero yo sé que muchos de vosotros os vais a andar, a caminar. A mí me gusta también caminar, andar, aunque confieso que hace ya tiempo que no lo hago. Pero yo sé que hay aquí algunos que son muy deportistas en cuanto a eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién es deportista en cuanto a eso? Ah, mira. Y no solo andar, también la bici y tal, ¿no? Hay muchas cositas que nos gustan, ¿no? Pero cuando andamos en el camino, los pies muchas veces se sienten, se duelen, terminan estando bastante doloridos cuando hacemos largos recorridos y nos pegamos caminando. Bueno, en estas vacaciones Esteban y yo hemos andado lo que no está escrito y, y hemos terminado con los gemelos que bastante mal, ¿no? Pero sobre todo en verano cuando llevamos los pies descubiertos normalmente, algunos usan zapatillas y luego cuando se quitan las zapatillas, pues eso no hay quien se acerque ahí a uno, ¿verdad? Bueno, por ahí me están diciendo que pare, no, tranquilos, hermano. No voy a hacer aquí una exposición de ciertas cosas. Pero es verdad, cuando vamos por el camino y usamos mucho pues el cuerpo, pues a veces se resiente, ¿no? Y los pies también se resienten y muchas veces tenemos que pararnos, descansar, que nos hagan un masajito en los pies, que nos cuiden y nos mimen los pies, ¿no? Y estar tranquilo y descansado. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque en el pasaje que vamos a ver en esta mañana en Jerusalén, pues vamos a ver una situación que muchos de vosotros ya habéis leído en la Biblia, pero quizás nos podíamos poner en contexto, porque cuando antiguamente pues no había vehículos, como bien sabéis, en el tiempo de Jesús no había vehículos, no había coches, se iba a todos sitios caminando. Allí sí que es verdad que se hacían fuertes con el tema de caminar, ¿no? Pero en el caminar, pues el polvo del camino hacía mucha mella, se pegaba a los pies. Cuando era invierno, pues el barro, porque no usaban zapatos como hoy en día, pues los conocemos, las típicas botas. Bueno, sí había ciertas botas, pero eran de otra manera. Y el caso es que los pies pues se cansaban, se ensuciaban y se necesitaba hacer un alto. Y cuando uno hacía un alto en el camino y cuando uno paraba en una casa porque te invitaban a comer o porque tú ibas a tu propia casa, la costumbre que había, como bien sabéis muchos de vosotros, ¿qué era? Claro, antes de entrar a cenar, antes de entrar a cualquier cosa en la casa, pues venía un esclavo, normalmente eso era la tarea de los esclavos de la casa, los siervos de la casa, venían y cogían una palangana, lavaban los pies de su señor y ya el señor entraba. En el caso de las visitas, pues lo mismo. Si tú recibías una visita a tu casa, pues entraba la persona, el siervo estaba ahí preparado con una palangana, con una toalla y lavaba los pies de la visita y ya podía entrar a cenar. Y creo que ya habéis adivinado del pasaje que vamos a hablar. ¿A que sí? Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 13. Porque una situación parecida se dio en este pasaje. Vamos a leer primero del 1, Evangelio de Juan, capítulo 13, del 1 al 11.
Juan 13, del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban junto con el diablo, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todo. Él sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. El Señor está con sus discípulos, tomando la cena, y viene justamente, Él está ya próximo para ser entregado, y hay muchas cosas que le urgen decir a los discípulos, hay muchas cosas que Él tiene que compartir antes de ser entregado. Y una de las últimas lecciones que el Señor Jesús le da a sus discípulos y que vemos en este pasaje es un mensaje con un simbolismo muy hermoso y muy precioso, porque por medio de una acción real, una acción cotidiana que se daba en aquel entonces todos los días, Él pudo enseñarle a sus discípulos una enseñanza hermosa y preciosa, que tenía que ver con Él mismo y que tenía que ver también con nuestro trato con los demás. Pero ¿qué pasaba? Que justo antes de esta situación, lo vemos en el Evangelio de Mateo, como sabéis, los evangelios se coordinan entre sí, muchas veces tenemos que ver diferentes pasajes o secuencias de cuándo están ocurriendo las cosas. Y en el Evangelio de Juan no nos lo dice, pero en el Evangelio de Mateo nos dice que justo antes de esta circunstancia es cuando sucede el suceso un poco triste, cuando los discípulos están peleándose unos con otros, diciendo cuál va a ser el mayor. Cuando dos de ellos, acordáis que esto ya lo compartí hace poco, dos de ellos le dicen: Señor, ¿quién se va a sentar contigo? Y el Señor le tiene que enseñar cuál es el camino, ¿no? Y los otros discípulos, pues cuando se enteraron de esto, pues estaban enfadados, ¿no? Imaginaros la situación. Venían de ese contexto en el que el Señor le había enseñado que el mayor es el que más tiene que servir. Pero seguramente los discípulos estarían un poco todavía con ese rencor, con ese malestar de lo que había sucedido. Pero es que lo impresionante es que Jesús, lo vemos en Mateo capítulo 20, versículos del 20 al 28, si luego lo queréis leer. Lo importante es que ellos no se están dando cuenta del mensaje que le está diciendo Jesús. Jesús le está diciendo a sus discípulos: a ver, es necesario que yo sea entregado y que sea azotado y que sea injuriado y que después muera y sea entregado a mis enemigos. El Señor le está compartiendo ese mensaje, pero sus discípulos no están captando la situación. Sus discípulos tienen sus pensamientos en otras cosas. Sus discípulos tienen los pensamientos en lo que está ocurriendo, en el hecho que acaba de acontecer, de que hay que ver estos dos que tienen, que fíjate, que están queriendo pues ser más que nosotros. Eso es lo que los discípulos están pensando, en vez de estar pensando en el mensaje importante que el Señor Jesús les quiere dar. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, nos entretenemos en cosas que no son realmente lo importante y no captamos el mensaje que el Señor nos quiere decir, porque nuestros pensamientos y nuestra mirada está totalmente desenfocada de lo realmente importante.
Y entonces el Señor, pues claro, están allí, imaginaros allí todos cenando juntos, y de repente el Señor coge, se levanta, sin que nadie le diga nada. Seguramente nadie se había lavado los pies. Con esa situación tan tensa, con esa situación tan delicada, nadie se había lavado los pies. Pero estaban allí dispuestos y cenando todos juntos. Y estaban cenando con Jesús. Y fijaros el simbolismo, porque el Señor Jesús nos habló acerca de la cena, la última cena que vamos a tener con Él. Y Él coge una palangana y se acerca y empieza a cada uno de sus discípulos a lavarles los pies. Él, el Señor, haciendo una tarea de esclavo, una tarea de siervo, pero y sabiendo lo que le iba a acontecer, sabiendo que dentro de poco Él iba a ser maltratado, Él iba a ser azotado, Él iba a ser muerto de la peor manera que podía morir una persona en ese tiempo. Hasta que llega Pedro. Acordaros que allí entre esos discípulos también está Judas Iscariote, el que luego después le fue a entregar. Pero el Señor a cada uno de ellos le fue lavando los pies. Y es interesante la conversación entre Pedro, las 4 frases que Pedro y el Señor intercambian. Porque Pedro le dice, ¿qué le dice cuando llega a él? Dice, Señor, por favor, ¿a mí cómo me vas a lavar los pies? ¿Cómo me vas a lavar los pies tú a mí? No puede ser. ¿Y el Señor qué le responde? ¿Qué le dice? Que si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Se está refiriendo a la cena, se está refiriendo a esa intimidad. Porque fijaros, más abajo le dice Pedro, le dice, Señor, no solo mis pies, entonces yo quiero todo contigo, yo quiero estar contigo, yo quiero cenar contigo, yo quiero estar a tu lado. Entonces no todo, o sea, no solamente los pies, Señor, sino mi cabeza y también mis manos y todo lo que haga falta. Pedro se da cuenta de lo que puede perder con el Señor, de esa intimidad que puede perder con el Señor. Y no se está refiriendo a la salvación, porque el Señor le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todo, refiriéndose a Judas. Entonces el Señor le dice, no hace falta que yo te lave todo porque ya estás limpio. Lo único que yo te tengo que lavar son los pies, para que tú entres y cenes conmigo, para que tú vengas y podamos tener esa intimidad. El Señor hizo lo que nadie quería hacer y lo que nadie podía hacer. 2 cosas principales: humillarse a sí mismo y servirnos, y purificar nuestra vida. Él se humilló al lavar los pies de sus discípulos, tarea que le correspondía a los esclavos. Demostró así el ejemplo que sus discípulos tenían que tomar para servir al Señor. No importa la tarea que haya que hacer cuando servimos al Señor. La necesidad hay que cubrirla, contar de servir al Señor y servir a los demás. Era una de las cosas que el Señor quería enseñarle a sus discípulos. Y si Él, que es el Señor, lo hace, ¿cuánto más nosotros? ¿Verdad? ¿Cuánto más nosotros? Se humilló y sirvió a los demás hasta el mismo momento de su crucifixión. Su muerte en la cruz era la tarea culminante de su servicio a nosotros, pues haciendo esto se ponía en nuestro lugar y nos daba la vida. O sea, el mayor servicio que el Señor Jesús nos podía haber dado, nos podía haber ofrecido, es precisamente haber venido aquí y haber hecho su tarea con nosotros, habernos enseñado, habernos traído su palabra y haber hecho ese sacrificio por cada uno de nosotros. Eso lo sabemos, ¿verdad? ¿A que sí? ¿A que todo eso lo tenemos muy presente en nuestra vida? Pero muchas veces nos olvidamos de que Él es el Señor y de que nosotros somos los siervos
Y en cambio Él vino como siervo, vino como esclavo y nos sirvió a nosotros. Nos sirvió a nosotros, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros para negar ese servicio al Señor? Nadie, ¿verdad? Otra de las cosas que el Señor hizo, purificar nuestra vida. Pedro se negó en un principio a que su Señor hiciera esto. Por un lado entendía que a Jesús no le correspondía como Señor que era hacer estas cosas, pero por otro lado era una desobediencia a Cristo si Cristo quería lavarle los pies y él le decía que no. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros eso? Pedro se sentía indigno de que le lavara los pies. Lo mismo que muchos se pueden sentir indignos hoy de que el Señor obre en su vida. O también puede ser que no reconozcamos que necesitamos que el Señor nos lave los pies. También puede ser. Pero en las dos cosas es algo que está mal. Tanto si no reconocemos como que necesitamos ser lavados, que necesitamos ser purificados cada día, como si pensamos que por esto mismo, como el Señor es el Señor, no tiene que hacerme a mí nada de esas cosas. Y nos encerramos en una mentira. Si el Señor ha venido a servirnos, si el Señor ha venido a limpiarnos, ¿quiénes somos nosotros para decirle no al Señor? Y Pedro tuvo que aprender esta lección. Como muchos de nosotros nos podemos identificar con Pedro y aprender esta lección. Señor, soy tuyo. Tú sabes mejor que yo lo que necesito. Tú sabes que mis pies necesitan ser lavados. Lávalos, por favor. Lávalos. Y el Señor ahí viene, coge tus pies con delicadeza, con mimo, echa su agua, le quita toda la suciedad y luego los seca bien con una toalla hasta que estén otra vez listos y dispuestos para seguir el camino. Ese es el kit en la vida cristiana. Porque en la vida cristiana nosotros tenemos un camino, a veces corto, a veces largo, depende como el Señor haya querido para nuestra vida. Pero en ese camino está lleno de vicisitudes. Uy, qué palabra me he buscado. Ese camino está lleno de problemas. Ese camino está lleno de polvo. Ese camino está lleno de piedras. Ese camino a veces se hace pesado y nos duelen los pies y estamos cansados y se nos pega el barro y se nos pegan cosas que no tienen que estar en nuestros pies. Y entonces tenemos que ir al Señor y decirle, Señor, límpiame mis pies, límpiame. Yo ya estoy limpio porque tú ya has hecho esa obra. Y es lo que el Señor Jesús le estaba queriendo decir a sus discípulos. A ver, yo ya os he limpiado porque con mi sangre, con el sacrificio que yo voy a hacer, cada uno de vosotros estáis limpios. Está todo el cuerpo limpio, pero los pies, que es lo que se pone a trabajar en el día a día, en el camino, es lo que se ensucia. Y en nuestra vida, pues nos pasa lo mismo. ¿Cuántas veces no estamos cansados por los problemas? ¿Cuántas veces no estamos dolidos por situaciones? ¿Cuántas veces no tenemos necesidad de un descanso porque estamos muy cansados por las cosas que por el camino? A lo mejor hemos tenido que dar una cuesta así arriba y estamos ahogados y nos duelen los pies. ¿Cuántas veces? Y tenemos que ir al Maestro, al Rey de Reyes y Señor de Señores y decirle, Señor, toma mis pies y lávalos y restáuralos. Y el Señor, estoy seguro que hasta nos hace un masajito. Y no estoy diciendo ninguna herejía. Es el mimo precioso, hermoso del Padre a sus hijos. O cuando viene tu hijo a ti y te dice, mamá, me duele aquí, papá, me duele aquí. No lo coges tú y le intentas dar ese ungüento, ese masaje para que se calme, para que esté bien. ¿A que sí? Pues el Señor también hace eso con nosotros. El Señor también es nuestro Padre. Y el Señor también nos mima, nos limpia, nos sana. Y ese es un aspecto del Señor tierno y hermoso que tenemos también que aprender a conocer. Y que lo necesitamos tanto, 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 conocer a nuestro Padre así. A lo mejor las mujeres, por nuestra forma de cómo hemos sido creadas, somos más
tendemos más a la ternura, ¿no? Y tendemos más a entender este tipo de cosas. Los hombres, conforme sois creados, pues quizás sois más fuertes. A lo mejor esas cosas no son tan importantes o no le dais tanta importancia, pero son igualmente necesarias. Porque los varones también se cansan. Los varones también necesitan que se les lave los pies. Los varones también necesitan recibir de esa ternura, y cuando no recibimos de esa ternura y no la comprendemos de nuestro Padre, nos cuesta mucho trabajo. Como no lo hemos aprendido, nos cuesta mucho trabajo volcarlo en los demás. ¿Y sabéis qué? Eso se aprende, porque si aprendemos otras cosas de la palabra, eso también lo aprendemos. Cuando vemos el trato del Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones, eso también lo aprendemos. Y eso fue también lo que Jesús le quiso decir a sus discípulos, porque vamos a seguir leyendo la segunda parte del pasaje. Dice versículo 12 hasta el 17. Así que después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Amén. Menudo bofetón les pegó el Señor a la situación esa que había antes de esto, de aquellos que estaban enfadados porque los otros querían ser más que los demás. El Señor hace eso. El Señor nos trata con ternura, pero también nos dice las cosas que están mal. Y el Señor se lo tuvo que mostrar y decirle: a ver, no les señaló la situación, no volvió, es que vosotros no empezó con reproche, es que vosotros antes mirad la situación, es que no entendéis, es que no sabéis, es que sois torpes de mollera, es que no comprendéis, es que el Señor era muy sabio. El Señor dejó que las acciones y ciertas palabras que tuvo que decir hablaran por sí mismas. Y eso fue lo que el Señor hizo. Con esa acción que Él hizo, tuvo la oportunidad de enseñarle y de decirle: si yo que soy el Señor y vosotros me reconocéis como el Señor, de hecho Pedro le reconoció como el Señor, hasta el punto de decir: yo no quiero que me laven los pies, yo no soy digno. Si me reconocéis que yo soy el Señor y que soy el Maestro, y yo he hecho así con vosotros, vosotros también tenéis que hacer así. Y lavaros los pies unos a otros. No estar pensando en quién de vosotros es el mayor, no estar pensando en quién de vosotros lo que me ha hecho, lo que me ha dejado de hacer, porque, como he dicho antes, el camino es tan largo, el camino está tan lleno de problemas, el camino está tan lleno de situaciones dolorosas, hay tantas cuestas, hay tantas bajadas, hay tanto polvo, hay tanto barro, que lo que tenemos que hacer es ayudarnos en vez de estar fijándonos en otras cosas. Porque Señor solo hay uno, todos los demás somos siervos. Y Señor solo hay uno. Entonces, si el Señor lo hace, pues nosotros también. Y hay muchas formas de lavarnos los pies. No necesariamente tiene que ser literal, aunque si alguno necesita literal, yo me ofrezco, no pasa nada, ¿eh? Sé hacer masajes buenos en los pies, ¿eh? No hay problema. Ahora me veo una cola después del culto. Sí, ¿no? Después hablamos, ¿no? Vale. No hay problema, pero hay muchas maneras de lavarnos los pies unos a otros. ¿Qué se os ocurre, por ejemplo? ¿Cómo nos podemos lavar los pies unos a otros? A ver, no es una pregunta retórica. Quiero que me respondáis. Esto no es lo frecuente en el culto, lo sé, pero bueno, me da igual. A ver, ¿de qué forma, por ejemplo, nos podíamos lavar los pies unos a otros?
ayudándonos unos a otros, corrigiéndonos unos a otros. El pañuelo que me habéis dado, hermano, ha sido de mucha bendición para mí y para vosotros. Por ejemplo, ¿qué más? Tratándonos con cariño, muy bien. ¿Qué más? Muy bien. No mirando las faltas, mirándonos con el amor con el que el Señor nos mira. Y eso no quiere decir que yo no sea consciente de mis faltas o de las faltas de mi hermano. Eso quiere decir que yo no meto el dedo en la llaga en esa falta. ¿Vale? ¿Qué más? Consolándonos, perdonándonos. ¿Cuántas cosas hay? Y lo más hermoso es que todo eso tiene que estar dispuesto para tomar la cena con el Señor. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? ¿Qué estaba haciendo Jesús con ellos? Estaban cenando. No podían estar cenando, teniendo comunión juntos y estar con los pies sucios. No se puede. Ese es el simbolismo hermoso y precioso que nos quiere enseñar el Señor en este pasaje. No se puede. Estaban teniendo comunión unos con otros. Y Judas estaba allí, pero Judas enseguida salió, porque el Señor le dijo, mira, lo que tengas que hacer, hazlo pronto ya. Hazlo pronto ya. Y dice el pasaje que Satanás ya había trabajado en su corazón para que él hiciera lo que hizo. Pero el Señor lo sabía y él había elegido a todos, incluido a Judas. Pero dice la palabra que esto sucedió así para que se cumpliese la Escritura. El Señor tiene propósito y planes con todo. Al Señor no se le escapa ninguna. Si Judas se pensaba que al Señor Jesús se le estaba escapando lo que él iba a hacer, la llevaba clara. Él mismo se lo manifestó. Y aún así lo hizo, por desgracia. Pero para que se cumpliese la Escritura. Pero el caso es que estaban allí todos juntos, cenando en comunión, y no podían estar con los pies sucios. Había situaciones que tenían que arreglar. Y lo mismo nosotros, hermanos, tenemos que andar en eso. Cada uno tiene sus cosas. Mejor que uno mismo nadie lo sabe. Pero nosotros no necesitamos saber todo de una persona para hacer algo bueno por ella, ¿verdad? Y si nos damos cuenta que esa persona necesita un abrazo, pues démosle un abrazo. Si nos damos cuenta de que hay algo que arreglar entre nosotros, pues vamos a arreglarlo. Si nos damos cuenta de que está llorando porque o necesita ayuda por alguna cosa, pues vamos a ayudar. Pero sobre todo, el acto de purificar, de lavar los pies, tiene que ver con la purificación. Tiene que ver con la purificación. Y la purificación es limpieza. ¿Y la limpieza de qué? La limpieza del pecado. Tiene que ver. Porque a veces se dan situaciones entre nosotros que a lo mejor yo te ayudo más o te ayudo menos, pero eso es en definitiva algo muy relativo, muy que tampoco tiene, o sea, no sé si me estoy explicando. Lo importante en este aspecto es que si realmente hay algo mal que ha rayado ya el tema del pecado, eso es lo que hay que solucionar. Porque así es como nos tenemos que presentar delante del Señor, pidiéndole a Él que nos lave, que nos purifique, que nos santifique, para poder otra vez restaurar toda esa comunión que tenemos unos con otros. Nosotros no podemos limpiar el pecado de nadie, su cuerpo ya está lavado por la sangre de Cristo, pero sí podemos hacer lo que nos enseñó Jesús. Lavar la parte del cuerpo que más sufre deterioro en nuestro caminar cristiano. Así que seamos canales de bendición para los pies cansados y para los pies que están sucios. Seamos canales de bendición. Con el acto de lavarnos los pies no solo nos servimos, sino que nos preparamos juntos para cenar con el Señor, sin suciedad de por medio, sin pecado, con las faltas perdonadas, ayudándonos en nuestras debilidades y bendiciéndonos y mostrando amor unos por otros. Y por último,
En este Evangelio de Juan hay una frase que se repite 2 veces y que es importante que la grabemos en nuestro corazón. Uno está en Juan 13, 16 y la otra está en Juan 15, 20. 2 hermanos que lo lean. Juan 13, 16, Juan 15, 20. Amén. Juan 15, 20. El siervo, la frase que quiero que os quedéis, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han hecho esto, a vosotros lo van a hacer. Si a mí me han perseguido, a vosotros os van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también van a guardar la vuestra. Si yo tengo que lavar los pies y tengo que servir y lavar los pies uno a otro, también vosotros lo tenéis que hacer. Entonces el siervo no es mayor que su Señor y nosotros, como hijos de Dios, como sus discípulos que somos, lo que tenemos que andar, precisamente eso, siendo sus discípulos. Y el discípulo ¿qué hace? Imita y aprende las acciones del maestro. Ese es el discípulo. El creyente se queda solo con el conocimiento y no lo aplica. Y eso de creyente lo pongo entre comillas. Pero el discípulo es el que sigue los pasos del maestro, haciendo lo que el maestro enseña. Y todos somos conscientes que muchas veces cuando nosotros aprendemos o cuando se nos enseña algo, no siempre lo ponemos en práctica de primera, ¿a que no? ¿A quién no le ha pasado? Niño, lávate los dientes antes de comer, antes de dormir. Un día, otro día, otro día. No será las veces que se lo has dicho, hasta que el niño lo ponga en práctica, puede pasar, yo qué sé, a veces desesperante, porque a veces puede pasar años. Pues nosotros también muchas veces somos como esos niños, que sabemos las palabras del maestro, queremos seguir al maestro, pero nos cuesta un mundo poner en práctica muchas de las enseñanzas de Jesús. Pero hermanos, en ello estamos. Hacia esa meta vamos, todos juntos. Y hacia ese camino tenemos que ir. Y en ese camino tenemos que andar. Y en ese camino, cuando se nos ensucien los pies, vayamos al maestro. Y en ese camino, si yo veo que puedo ayudar a mi hermano, lo ayudo y le lavo también los pies. Porque dice la palabra que el Señor nos limpiará y que quitará de nosotros todo lo que está mal. ¿Para qué? Para que llevemos fruto. Lo dice en Juan 15, 2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo que limpiará para que lleve más fruto. Por eso necesitamos ser limpiados. Nosotros ya somos hijos de Dios, Él nos ha limpiado y estamos llevando fruto. Pero dice el Señor que el pámpano que está pegado a la vid, para que dé mucho más fruto, dice el Señor que lo limpiará. Y eso hace el Señor con nuestra vida. Nos purifica, nos va purificando cada día para que vayamos quitando lo que está mal en nuestra vida, nos vaya purificando lo que está mal en nuestra vida con un propósito, con un fin, dar fruto. Y ese fruto es para su gloria y para su honra. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica, Señor. Gracias porque son hermosas, Señor, tus enseñanzas, Señor, son hermosas, Señor, lo que tú nos guías y nos dices cada día, Padre. Y queremos, Señor, como tus discípulos, Señor, pedirte que tú nos purifiques, Señor. Estamos muchas veces cansados, estamos muchas veces dolidos, Señor, y necesitamos ese toque tierno tuyo, Señor. Necesitamos que tú nos cojas y nos mimes y nos limpies, Señor, y trates con nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener esa sensibilidad también unos con otros, a aprender, Padre,
aprender en este camino, Señor. Somos cada uno diferente, Señor, y a veces no sabemos tratarnos, pero te ruego que tú nos ayudes, Señor, que tú nos enseñes, Padre, así como tú haces con nosotros, que nosotros podamos hacer con los demás, Señor. Te ruego, Señor, por esta tu iglesia en Segorbe, por mi vida, por la vida de Esteban, Señor. Te ruego que nos bendiga, Señor, que tú nos llenes de tu Santo Espíritu, que podamos, Señor, caminar juntos. Queremos llevar mucho fruto y sabemos, Señor, que la manera muchas veces de hacerlo es limpiando tú nuestro camino, limpiando todo lo que hay en nosotros que estorba, Señor. Purifícanos, límpianos, Señor, y haznos brillar para tu gloria y para tu honra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Sí, Señor, te bendecimos, Padre, te alabamos.